Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar entonces con la segunda sesión de este curso. Simplemente para aquellos que me estaban comentando, me decían que no se veía muy bien mi dirección para cualquier tipo de pregunta, mi dirección email, la coloqué un poco más ahí para que la logren anotar. Y cualquier tipo de consulta, pregunta, comentario, etcétera, no duden de hacérmelo a esa dirección. Entonces, perdón, la dejo un poco más, Camilo Rodríguez, @udd.cl. Perdón. Entonces, haciendo un breve resumen, voy a delinear algunos puntos que son importantes de la sesión anterior. Los organismos genéticamente modificados son diferentes, no solamente por la manera en cómo fueron construidos biológicamente, pero también hay algunas diferencias que lo definen en base a sus aspectos legales y regulación, así como toda la cuestión que tenía que ver con patentes, que no fuimos más en detalle, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Por otro lado, transgénico no significa solamente que ADN fue tomada de un organismo y puesto en otro. La definición es en base al uso de los utensilios y herramientas de la ingeniería genética, independiente de dónde provenga la fuente de ADN. Tercera cuestión interesante que rompe también algunos de los dogmas: un organismo genéticamente modificado no solamente añade características, también puede suprimir características. Son de los nuevos acercamientos que hemos visto. Y después, en relación a las familias, digamos, de BT, las plantas BT y las plantas RR o Roundup Ready o resistente a herbicidas, digamos, estas dos familias son las principales características que han sido modificadas dentro de las plantas, 4 variedades: maíz, canola, algodón y soya. Y dentro de estas dos familias hay nuevos elementos científicos que han sido descubiertos, que también ponen algunas preguntas críticas sobre la inocuidad de ambas, y que lo vamos a ver subsiguientemente. Y el último comentario es que dentro de las distintas aplicaciones de la ingeniería genética no solamente se relaciona en plantas para productividad, vemos algunas aplicaciones que se están haciendo también desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de mejorar el valor nutricional, y también algunos que tienen que ver con el valor energético o en otro tipo de aspectos como farmacéuticos. Si estamos bien, avanzamos. Siguiente caso es analizar un poquito más las cuestiones relacionadas con el aspecto molecular de los organismos genéticamente modificados. La gran diferencia que tienen los organismos genéticamente modificados, en especial las plantas OGM, en relación a otro tipo de plantas, es que su modificación se hace realmente al nivel microscópico molecular del ADN. Así que para entenderlo muy bien tenemos que ir un poco a esas escalas. Entonces, en un inicio yo les expliqué cómo se hace generalmente, digamos, esa producción de un transgénico, utilizando el ejemplo de la medusa y el pescado. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito más en detalle cuáles son esos procesos, y también vamos a entender muy bien esto cuando les voy a poner yo un ejemplo de la vida real, cuando tenemos que analizar un estudio digamos, cuando tenemos que analizar una solicitud de un organismo genéticamente modificado y tenemos que enfocarnos en determinar qué cosas, digamos, de esa caracterización molecular son importantes saber identificar como riesgos potenciales. Entonces, antes de empezar en eso, simplemente un pequeño recordatorio del por qué el enfocarse, digamos, a nivel molecular es importante, y es básicamente por una cuestión muy primordial y que también es la fuente de por qué los recursos genéticos los vamos a encontrar en el aspecto microbiano. Básicamente, si ustedes cuentan en cantidad, digamos, no en peso, la cantidad de microorganismos que nosotros tenemos en nuestro interior, la cantidad de bacterias, la cantidad de virus que tenemos en el interior de un cuerpo humano, esa cantidad es mayor que la cantidad de células humanas. No sé si ustedes sabían eso, pero tal vez define un poco
más allá de lo que somos realmente como seres humanos. Una definición que se está proponiendo, esto es una broma, pero porque debido a que 1 a 10% es que tal vez solo somos contenedores de microbios. Y es cierto, somos contenedores de microbios. Pero el hecho es de que el cuerpo humano es un ecosistema en donde los microbios no solamente están ahí alojados, sino que participan en un sistema regulatorio de lo que somos, definitivamente. Y esto es importante y también justifica el hecho de que primero, la mayor parte de los recursos genéticos, como se los comenté en un inicio, provienen de los microbios, básicamente porque en población, en diversidad, sobrepasan lo que podemos ver a nivel macroscópico. La cantidad de microorganismos que conocemos es enorme y conocemos tal vez el 1% de los microorganismos que se pueden tener en el mundo. Por lo tanto, la mayor parte de los recursos genéticos potenciales están todavía por descubrirse. Y al mismo tiempo que están por descubrirse, también conocemos muy poco de la interacción que tienen los microorganismos con, con el cuerpo humano. Actualmente hay ciencias en los últimos años que se están desarrollando alrededor del concepto del microbioma humano, es decir, nosotros como ecosistema de microbios. Y es algo que vamos a seguir escuchando, que seguramente que aquellos que están enfocados en nutrición lo conocen un poco más. Pero es importante hablar de estos aspectos porque básicamente también nos habla de qué tipo de escala estamos manejándonos. Ahora, regreso con esta representación que teníamos inicialmente del ADN. Ya quitamos esta imagen que teníamos originalmente, la célula, el cromosoma, el ADN, porque básicamente a partir de ahora, y ustedes se van a poner en los pies, digamos, de un biólogo molecular durante 1 hora, que vamos a estar haciendo esto. Esta es la representación que comúnmente se hace del ADN. Esta es la representación que las personas que están trabajando, sobre todo en biología molecular, así es como visualizan el ADN. Entonces no tiene nada que ver con la conformación real, que es esta tridimensional en doble hélice, pero sí demuestra una cuestión muy básica que es simplemente la complementariedad entre las bases. Como ustedes saben, el ADN está compuesto básicamente de 4 bases que normalmente son denominadas por letras A, C, T, G y digamos lo que vemos aquí es simplemente cómo son representadas las distintas letras. Además aquí tienen distintos colores además de la letra, pero es la manera en que nosotros comúnmente visualizamos y observamos el ADN. No tiene nada que ver con la visualización real, es simplemente una representación, pero quería dejarlo muy en claro inicialmente esto. Entonces, vamos a empezar con una definición que básicamente es el transgen. El transgen es la unidad diferenciadora del transgénico, del organismo genéticamente modificado. Pero es importante saber qué es. Y para llegar a esa definición, tenemos que entender otra vez los primeros aspectos cuando yo les hablé de la generación de un organismo genéticamente modificado. ¿Recuerdan esa imagen donde habíamos puesto, digamos, una parte del genoma de la medusa? Se había identificado una parte, digamos, la que generaba la fluorescencia y se lograba sacar de esa parte. ¿Recuerdan? Que había como unas pelotitas azules que yo les hablé que eran unas enzimas que cortaban en lugares precisos. Bueno, esas enzimas que cortan en lugares precisos se llaman enzimas de restricción. Es la manera en la que se denominan, que es una herramienta muy utilizada y de cierta manera es el primer martillo de la ingeniería genética. Es haber determinado que hay enzimas o estas proteínas que son capaces de cortar el ADN en lugares precisos. Aquí yo les muestro 2 ejemplos. Así como nosotros hacemos normalmente en biología molecular una representación lineal con estos cuadraditos que les mostré anteriormente, también se pueden mostrar solamente con letras. ¿Okay? Esto es una representación de un pequeño fragmento de ADN. La proteína EcoR1 es una enzima de restricción que reconoce una cierta secuencia. Es decir, cuando reconoce un GAATTC, cada vez que ve esta secuencia y está, digamos, como un escáner escaneando el genoma y encuentra esa cuestión, se fija, se bloquea ahí, lo secuestra y corta de esta manera. Siempre va a cortar de esa manera esa proteína. Esta es una proteína
que tiene una denominación EcoR1. EcoR1. Eco viene, normalmente siempre se le da el origen a dónde fue sacada esta proteína. Esta proteína fue sacada de E. coli, Escherichia coli, entonces se le denomina E. coli restricción 1. O sea, la primera enzima de restricción que se encontró en E. coli se llama EcoR1, como ejemplo, simplemente es un detalle aparte, pero cada vez que encuentra ADN que tenga esta secuencia, la va a cortar de esa manera. Y así como EcoR1 hay otras, por ejemplo, ALU1. ALU1, cada vez que encuentra un AGCT, corta a la mitad, de manera directa. Entonces hay dos tipos de cortes, uno directo así, y otro que es como una especie de escalón. ¿Okay? Eso es simplemente observación. Se observó que hay este tipo de proteínas que tienen estos comportamientos, y ahora se tienen bancos de enzimas, es decir, ustedes pueden solicitar y pedir y comprar una variedad, hay alrededor de 200 tipos de enzimas de restricción que cortan en lugares distintos del ADN, en distintos tipos de secuencias, y si ustedes se dan cuenta, lo que se ha logrado tener actualmente es digamos, una caja de herramientas muy grande si uno está intentando modificar ADN. ¿Por qué? Porque si uno reconoce, y esto es gracias a que actualmente se tienen utensilios para secuenciar, es decir, un fragmento de ADN, uno puede saber cuáles son las unidades, todas las AGCT que tienen esa y en qué orden están. Y si uno tiene esa cuestión, uno puede determinar y decir, quiero tal proteína para que corte esta área. Ahora, cortar era importante. Recuerden, era el primer paso de una vez que se identifique, se corta. Pero después hay que sacar y hay que preparar. Y eso que se prepara ahí, la preparación, el último objetivo de esa preparación es preparar un transgen. Es generar un transgen. Y un transgen no solamente es el gen de interés. Y aquí introduzco el primer término importante, gen de interés. Regresemos en el caso de la medusa. En el caso de la medusa, el gen de interés es el gen GFP, el gen de la fluorescencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y esto es lo importante y donde se empiezan a complejizar las cosas, no basta con transferir el gen de interés en un nuevo organismo para que éste funcione. No basta con sacar el gen de la GFP y meterlo en un pescado y entonces en el pescado va a estar funcionando esta fluorescencia. Y no funciona por una razón muy obvia cuando se entiende. Porque todos los organismos vivos estamos formados de ADN. Lo que nos diferencia es la organización de ese ADN. Todos tenemos, digamos, distintos tipos de secuencias de estas 4 bases, no más. Nosotros y un virus estamos formados de lo mismo, pero el orden es importante. Y dentro del orden, además del gen de interés, hay otros elementos que regulan la producción de ese tipo de gen en distintos organismos. Esos elementos se llaman elementos regulatorios, que también son, digamos, ADN, pero no es el gen de interés. Les voy a introducir 2 que son importantes y que los ejemplifico acá. Aquí en azul tenemos el gen de interés, pero para que este gen de interés funcione en cualquier contexto, necesita primero otra secuencia de ADN, que lo dibujé aquí verde, que se llama un promotor. El promotor tiene la función de dar la luz verde, es decir, le dice a la célula, cada vez que me encuentres, empieza a leer el código que me sigue y empieza a transformar ese código en una proteína. Es decir, es algo que da una señal, que es como un semáforo cuando uno le da la luz verde, es decir, avanza, empieza a transcribir el código que viene a continuación. Suena lógico, es como un sistema de, digamos, de señalización. Pero necesitamos algo que también diga, ya, hasta aquí terminó, ¿no? Ya, terminaste, para de transcribir, ya no vuelvas a decodificar. Y eso es lo que llamamos la secuencia terminatriz o terminador, que está ejemplificada aquí con rojo, que le da una señal, digamos, al mecanismo que hace esta traducción de ADN a proteína para que deje de transcribir. Y estas secuencias son las secuencias básicas de regulación. Es decir, algo que me dice, avanza y empieza a traducir esto y para de traducir.
Es como, si lo ponemos en un libro, es como digamos, la mayúscula en una frase y el punto final. ¿Okay? Son digamos, una parte del código que le da simplemente la señal de aquí inicia el mensaje y acá termina. Entonces es promotor y terminador. Cuando un promotor está asociado a un gen de interés y tiene un terminador, tenemos la estructura básica de lo que es un gen realmente. Porque ahí hay, no solamente hay el contenido de ADN, pero también hay las indicaciones. Es como tener una nueva máquina, pero no tener el instructivo de cómo funciona. Cuando se tiene esto, hay un instructivo que dice, aquí inicia y aquí termina. Entonces ya es algo funcional. Eso funcional es lo que denominamos un gen, y en el caso de que estos elementos provengan de distintos orígenes, es un transgen. El transgen simplemente quiere decir que este gen fue creado por medio de estos utensilios y fueron, por ejemplo, y es el caso de lo que tenemos, el gen puede venir de la medusa, por ejemplo en el caso de la fluorescencia, pero el promotor podría venir de un virus y el terminador podría venir de una bacteria de las plantas. El origen puede ser muy diverso y es lo que en realidad sucede. Los transgenes no solamente son pedazos de ADN de una sola fuente, en realidad son múltiples secuencias de distintos elementos genéticos que le dan una función a un elemento de interés, pero pueden provenir de muchos orígenes. En promedio, uno de los transgenes que son actualmente utilizados para producir organismos genéticamente modificados comerciales tienen alrededor de 10 orígenes distintos, para que vean un poco la complejidad. De hecho, un transgen se visualiza sobre todo de estas dos maneras. Esto otra vez son visualizaciones, son representaciones gráficas. De una manera circular, todos estos pedazos es ADN, y una manera lineal. Y como pueden ver, aquí ya no solamente tenemos el promotor y el terminador que mantuvimos el mismo color, y este es el gen, digamos, de interés. Hay otros elementos, por ejemplo, que se pueden añadir. Aquí tenemos intrones, tenemos marcadores genéticos, tenemos sitios de recombinación, hay distintos tipos de elementos extra, aquí tenemos distintos nombres que son añadidos para que esto funcione. Ahora voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el gen. El gen de la fluorescencia en la medusa funciona en la medusa porque hay un promotor de la medusa y un terminador que funciona muy bien en la medusa. Cuando se quiere transferir esta característica al pez, hay que cambiar el promotor, porque el promotor que funciona en la medusa no va a funcionar en el pez. Entonces hay que usar un promotor que funcione muy bien en pez. Y tal vez se necesita que funcione realmente muy bien. Y en esos casos lo que se hace es que se le añade, por ejemplo, el promotor de un virus de pez. Porque los virus en cualquier organismo se expresan mucho. Si esa es la intención del virus, simplemente hacer muchas copias de sí mismo. Entonces un promotor fuerte es un promotor que siempre tiene la luz verde prendida. Y muchas veces esos son promotores que vienen de virus. Entonces se tendría que cambiar un promotor de un virus de pez. Se tendría que poner un terminador que funcione en el pescado. Y a veces se tienen que añadir ciertos elementos que le dan un poco más de espacio, simplemente porque se da cuenta que uno puede optimizar y generar todavía más expresión de lo que estamos buscando, más fluorescencia, por ejemplo, en el caso de la fluorescencia. Y para eso se añaden ciertos, digamos, elementos. Ahora, en el caso de la fluorescencia, si uno, por ejemplo, transfiere esta característica, es muy notoria porque el cambio es evidente en el color. Pero yo les hago la pregunta, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quiero verificar que una planta o que una célula de una planta fue modificada genéticamente para tener la característica, por ejemplo, de resistencia al herbicida? No es visible, es difícil verificarlo. Entonces muchas veces lo que se usa es otro tipo de gen, que es un gen marcador. Y ese gen marcador podría ser el de la fluorescencia, por ejemplo. Es decir, si funciona la fluorescencia, es muy probable que también este funcione. Y todo esto podría ser el transgen. Podría ser mucho más complejo que solamente el gen de interés. El único objetivo de mostrarles esto no es que se vuelvan forzosamente expertos en transgenes,
y en caracterización molecular, pero que entiendan que más allá del gen de interés hay muchos más elementos que se pueden añadir para que esto realmente funcione en un nuevo contexto. Y si no se añaden, no funciona. Y un transgénico donde no le funciona, digamos, la nueva caracterización no sirve de nada. ¿Ok? Y esto simplemente son dos visualizaciones de lo que sería el transgen. Esto es una construcción sintética, artificial, hecho en el laboratorio. Esta es la preparación de haber sacado múltiples elementos de distintos organismos, colocarlos en un orden especial, prepararlos de esta manera para que estén listos para entrar en un nuevo organismo. Esto es la construcción del transgen. Lo primero, si ustedes tuvieran que leer una solicitud de alguna empresa que quiere liberar un organismo genéticamente modificado en Perú, en cualquier parte del mundo, tendría que especificar cuáles son los elementos que integran este transgen. Tendría que decir, estamos introduciendo un promotor que se llama de tal manera, que tiene este tamaño, que proviene de tal lugar. Después añadimos un intrón que proviene de esta manera, etcétera. El gen de interés proviene de este lado. Tendría que hacer una caracterización de cada uno de los elementos, sabiendo de dónde vienen y en qué consisten. Eso es lo primero que se encuentra en cualquier solicitud de transgénico. ¿Por qué? Porque esto es lo que finalmente caracteriza esa nueva variedad. Y esta combinación de secuencias es lo que muchas veces es patentable. Esto, porque aquí se pueden hacer algunos cambios también genéticos, esto es lo que normalmente esta combinación y esta secuencia específica es lo que muchas veces es patentable y lo que diferencia un transgénico de una variedad convencional, híbrido, etcétera, pero porque su patente va a nivel molecular, va a nivel de las secuencias de ADN. ¿Ok? Sé que esto es un poquito más abstracto, pero por eso voy a hacer un ejercicio un poco práctico para que entendamos un poco de mejor manera. ¿Ok? Voy a hacer alguna sesión de preguntas en un momento, pero por el momento avanzo un poco. Porque quería especificar dos definiciones. Primero el transgen, que es esta construcción de elementos y es en cierta secuencia especial de elementos genéticos que tienen un objetivo en particular. Y después hay otra gran, digamos, definición que es el evento. Y el evento se denomina de tal manera porque cuando ustedes han construido un transgen, hay que insertarlo en el nuevo contexto ahora, ¿no? Porque esto está en el laboratorio, microscópico, etcétera, pero ahora lo que se quiere es que esté en la célula del maíz, en la soya, en el pescado, etcétera. Y para eso se utilizan distintas técnicas, aquí simplemente las ejemplifico para mostrar de lo que se trata, pero las técnicas son técnicas que se denominan de transformación, se hace una transformación, es decir, se introduce este nuevo empaquetamiento de unidades de ADN en el nuevo contexto, y esta transformación se puede hacer por medios biológicos, pero también se pueden hacer por medios físicos. Y actualmente las grandes técnicas son sobre todo por medios físicos, es decir, es una introducción a la fuerza de estos nuevos fragmentos de ADN. Una de las técnicas más utilizadas es la que se denomina biobalística, es decir, que se utiliza una máquina en donde hay muchas pelotitas que son como balas, y cada una de esas pelotitas muy pequeñitas tienen pegadas con ellas los transgenes. Estas pequeñas secuencias de ADN lo tienen colocadas, pegadas a ellos. Estas pelotas se meten en una máquina que funciona como una pistola. Y se tiene aquí un cultivo, por ejemplo, de células de maíz, de soya, de alguna planta en particular. Y lo que se hace es que se envían a gran velocidad estas micropelotitas, nanopelotas, y van a golpear, digamos, las células. Es como que bombardean digamos, dan como ametralladora, digamos, a las células. Lo que sucede es que muchas de estas células se van a ver, algunas de estas células van a morir por el impacto, otras van a resistir y no van a dejar introducir ninguna de estas pelotas, pero algunas van a ser capaces de ser fragilizadas en sus paredes, recibiendo estas pelotas, y van a depositar estos pequeños fragmentos de ADN, se van a ver alojados dentro de la célula, y algunas de ellas van a
llegar al núcleo y se van a introducir dentro del genoma. Es una técnica aleatoria. Esto es lo importante de estas técnicas de transformación. Son técnicas aleatorias, funcionan por cantidades. No se tiene solo una célula de maíz y se va a transformar esa célula de maíz. Se tienen 1 millón de células, se hace un envío de miles de pelotas que tienen, ADN, y se espera que dentro de ese millón de células, por lo menos una haya recibido la pelota sin morir y que esos pedazos de ADN hayan podido ser insertados dentro del propio genoma. Es una cuestión de estadística, aleatoria. No se sabe con anticipación si va a haber una transformación realizable o no. Se juega con los números. ¿Okay? Eso es importante saber. No se tiene una precisión. No se sabe que con esta pelota ya vamos a tirar y una sola, sección de este transgen va a estar metido en tal parte del genoma. Eso no existe. Eso no existe. Actualmente las técnicas son técnicas aleatorias. Es una técnica de impacto y se espera que en algún momento se logre hacer. Así como la técnica de la biobalística, hay otras técnicas que son de microinyección, es lo mismo, inyección microscópica de, mucho transgen en algunas de las células, esperando que alguna de ellas recupere el nuevo, los nuevos elementos genéticos y lo logre aceptar. Y algunas, por ejemplo, son que hay un poco de corriente eléctrica. La corriente eléctrica fragiliza las membranas y también intentan ver si alguna de ellas recibe e integra directamente este nuevo material genético. Como se habla de una integración aleatoria, es decir, sin seguridad de que pueda surgir, por eso se denominó el aspecto de evento. Es decir, que de 1 millón de células posibles en ser transformadas, tal vez hay 10 que habrán recibido, el nuevo ADN. Cada una de esas 10 células que recibió el ADN y que fue mostrado tal vez por el gen marcador, se le va a denominar, por ejemplo, evento 1, evento 2, o se le van a poner nombres como eventos. Porque si bien eran células de la misma planta y normalmente se les inserta el mismo ADN, el mismo transgen, la localización, el número de copias de ese transgen puede ser distinto, por lo tanto van a ser distintos y por eso se les denomina eventos. Y ahí una de las cosas que, si ustedes se dan cuenta, anteriormente les puse algunos nombres de variedades de transgénicos y se dieron cuenta que eran nombres raros, ¿no? MON 810, MON 863, hay otro que se llama BT10, BT11, etc. Esos nombres porque son los nombres de los eventos. O sea, seguramente hubo 800 líneas que fueron transformadas y la 810 es la que demostró ser más, que lograba producir más, que era más estable, etc. Y el evento 810 se convirtió en la variedad comercial. Pero se juega al azar. Y eso es importante tomar en cuenta. Eso es importante tomar en cuenta porque efectivamente, si recuerdan bien lo que les hablé anteriormente, esa metodología de introducir ADN dentro de células es lo que provoca que esto sea lo que observemos en la realidad. Es decir, esto, ahora ya entienden, esto es el transgen, ¿recuerdan? Una construcción de distintos elementos donde, ¿alguien me puede decir cuál cree que sea el gen de interés simplemente viendo los colores? El azul. Gen de interés. Aquí de hecho el promotor está rosado y el rojo es una secuencia terminador. El verde es otro promotor, pero este promotor es de un gen que se llama NPT2. No es necesario saber el nombre, pero este gen es un gen marcador. Este NPT2 es un gen de resistencia a antibiótico. Aquí hay un terminador, otro promotor, AMP-R, es un gen de resistencia a la ampicilina. Y aquí tenemos el cierre, el terminador. Ahora, ¿por qué en un transgen hay genes de resistencia a antibióticos? ¿A alguien se le puede ocurrir? Este es un transgen que fue utilizado para modificar la soya, genéticamente modificada. ¿Por qué hay un gen de resistencia a antibióticos? ¿Qué tiene que ver un antibiótico dentro de la soya?
¿Alguien se le ocurre? Para la soya no tiene nada que ver, no es necesario esos genes. Sin embargo, para seleccionar, por ejemplo, para seleccionar qué células fueron las que recibieron este transgen, como yo les hablé, uno de los genes marcadores podría ser la fluorescencia, pero también puede ser la resistencia a un antibiótico, porque uno lo puede cultivar en un pequeño frasco que tenga un poco de antibiótico. Aquellas que sobreviven quieren decir que tenían estos genes, digamos, de resistencia. Son simplemente genes marcadores. Es algo que desde los años 70 se usó porque se tenía buen control sobre ellos y se decidió incluir dentro de las variedades comerciales. De manera interesante, a ver, aquí veamos. ¿A alguien le surge alguna pregunta con respecto a tener alimentos que contengan genes resistentes a antibióticos? ¿Cómo? Como les comenté, somos un bote de microorganismos. Estamos comiendo alimentos que contienen el gen que provoca la resistencia a antibióticos y los microorganismos viven dentro de nosotros. Entonces le estamos dando la respuesta a los microbios para que logren desarrollar poblaciones que resistan antibióticos. Eso, por supuesto, fue uno de los riesgos, digamos, que se hablaron potenciales, porque no, era difícil de mostrar, pero que fue tan potente que en Europa es imposible, y regulaciones como la de Noruega, ningún organismo genéticamente modificado puede tener un gen de resistencia a antibióticos. Eso está por ley en esos países. En nuestros países no está marcado, como ejemplo. Pero es una de las primeras cosas que empezamos a determinar solamente viendo lo molecular. Imagínense, si yo les pusiera a preguntar cuáles son los riesgos relacionados con un organismo genéticamente modificado que resiste el herbicida, ¿a quién se le hubiera ocurrido pensar en los antibióticos? A nadie. Solamente observando cómo fue hecho el transgen uno se da cuenta de riesgos potenciales colaterales que no tienen nada que ver con la resistencia al herbicida por parte de la soya. Tiene que ver simplemente con los elementos que tuvieron que añadirle al transgen para que funcionara. Y dentro de esos elementos estaba, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos. Cada uno de los otros elementos, los promotores, los terminadores, etcétera, también pueden provocar riesgos. Y también por eso son analizados individualmente. Y cuando el transgen, a partir de las técnicas de transformación que les hablé anteriormente, como la biobalística, las cuestiones relacionadas con electricidad, inyección o aquellos aspectos biológicos, esto es lo que recibimos como el evento. Este es un evento de soya transgénica. Es decir, esto es simplemente el análisis en algunos lados del genoma de la soya, de cómo fue insertado este material del transgen dentro realmente de la soya. Y lo que vemos es que en este caso ya de partida fue insertado en dos lugares distintos del genoma de la soya. Esto es en el locus 3830. No es importante saber esto, simplemente es que son dos distintos y además no fue solamente una sola copia. Es una copia completa y luego distintos fragmentos que fueron por, digamos, la fuerza del impacto de la bala o por distintas cosas que son aleatorias y no sabemos por qué, se fueron incrustando otro tipo de elementos. ¿Ok? Esto es el resultado de la transformación y eso es el evento. Cada uno de los eventos de las células que participaron en este experimento van a tener una combinación distinta. No todas van a ser iguales. Y algunas, digamos, esto es de un evento que fue comercial. No se sabe con claridad en dónde se hacen. Este, por ejemplo, fue un ejercicio que se hicieron sobre células de avena, donde se hizo una transformación genética y cada una de estas flechas que ven acá de blanco muestran cada uno de los cromosomas en donde se dio una parte insertada del ADN, del nuevo ADN. Y como pueden ver, hay múltiples copias. Aquí por lo menos en dos fotos se identificaron 1, 2, 3, 4, 5 y potencialmente dentro de estas hay 2 copias. Entonces puede haber hasta 10, 15 copias, algunas completas, otras más pequeñas, fragmentos, etcétera, que fueron insertados haciendo un solo evento de transformación. Entonces es una técnica que no nos permite saber cuántas copias ni tampoco el lugar en donde se hacen,
y los distintos fragmentos que pueden haber quedado por ahí. Eso es la realidad de cómo se hacen los eventos transgénicos. Y debido a esto es importante no solamente caracterizar el transgen, pero caracterizar efectivamente cómo se hizo esa inserción y saber si, por ejemplo, el tener estos dos nuevos elementos dentro de este gen afecta digamos, el contenido genético que estaba acá. Afecta algún gen importante, provoca que aquí se construya otro tipo de proteína que tal vez pueda ser nociva, etc. Aquí es donde empiezan a surgir las preguntas, porque nos damos cuenta que el efecto fue mucho más aleatorio e impredecible. Y lo importante es saber si esos efectos impredecibles tienen algún efecto o no en el consumo de este producto. ¿Esta imagen queda clara? Entonces, básicamente, para resumir, evento y transgen, ¿ok? Y que se den cuenta un poco de la diferencia. El evento es realmente lo que sucede una vez hecha la transformación. Ahora, comúnmente, y esto seguramente a aquellos que recuerdan sus cursos de genética, es algo que se denominaba el dogma de la genética, es decir, que un gen provocaba una característica. Y en estricto rigor, un gen provocaba una proteína. El gen de la fluorescencia produce la proteína de la fluorescencia. Un gen, una proteína. Ahora, este dogma, desde hace ya varios años, ha sido demistificado, en particular porque cuando se hizo la secuenciación del genoma humano, nos dimos cuenta que tenemos muy pocos genes, comparado a la cantidad de fenotipos y de características que tenemos. Entonces debía de haber algo más que simplemente los genes. Y de cierta manera esto ya se empezó a potenciar, y actualmente hay unos modelos que provocan que, por ejemplo, de un gen puede haber una diversidad de ARNs, esto es simplemente un intermediario, y una diversidad de proteínas. En algunos casos se habla que un gen puede crear hasta 60 tipos de proteínas. 60, no uno. Y esto se hace porque hay distintos, digamos, métodos moleculares acá que provocan una diversidad. Esto es algo que, digamos, ejemplifica por qué, a pesar de tener pocos genes, tenemos tanta, digamos, diferencias fenotípicas. Y es porque un gen puede tener una diversidad de proteínas, y esta creación puede ser no solamente definida por el tipo de gen, pero también por el tipo de contexto. Es decir, si ustedes hacen este mismo ejercicio dentro de una levadura o dentro de un pescado, las diferencias van a ser distintas, porque el contexto importa. Eso ha sido uno de los grandes descubrimientos de la genética, que actualmente, aquellos que conocen un poquito más, se llama la epigenética, que tiene que ver con el ecosistema de los genes. Y de hecho, en el 2004 y el 2008, se hizo estudios sobre, estos son eventos, miren los nombres, 40, 3, 2, MON 8, 10, son eventos, por eso tienen esos nombres raros. En el caso de la soya se descubrió que la secuencia terminatriz, recuerdan que yo les dije que hay un semáforo rojo, digamos, el verde el promotor y el rojo que dice hasta aquí se para, se dieron cuenta que en el caso de la soya no separaba y creaba un solo tipo de proteína. La soya genéticamente modificada, esta de acá, provocaba y creaba más tipos de proteínas, porque el fuego rojo, el semáforo rojo no era tan potente, no marcaba realmente un cierre, y a veces el metabolismo se continuaba y seguía transcribiendo más allá del semáforo. Entonces lo que provocó es que se identificó que el terminador que se usa en la mayor parte de los organismos genéticamente modificados no era tan eficiente, y esto se descubrió después también para el maíz. Hubo distintos artículos que demostraron que con el mismo gen se provocaban distintas proteínas, ya directamente en organismos genéticamente modificados. Ahora, una pregunta más. Años, 2004-2008. Por lo menos 10 años después de las primeras liberaciones de soya transgénica y de maíz transgénico. Es decir, durante 10 años se partió con el dogma de que como solo había un gen, por ejemplo, el gen del CRY, solo iba a haber la proteína tóxica, una de las proteínas, digamos, CRY tóxica. Y ahora se sabe que en realidad hemos estado todo este tiempo produciendo mucho más tipos de proteínas, que nunca se analizó si esas proteínas podían tener algún efecto nocivo para la salud
o acumulativo, un tipo de alergenicidad, etc. Nunca se buscó porque siempre se pensó que solo producía un gen, producía una proteína. Ahora, qué bueno que un gen no solo produce una proteína. Porque si no, esto es lo que generaría. Nosotros, si solo comparamos el genoma, todo nuestro, digamos, contenido genético, no solo en contenido, pero en orden, somos 98.8 idénticos al del chimpancé. Por lo tanto, espero que ustedes también me crean, ojalá que estemos convencidos, que tenemos más de 1.2% de diferencia. Que por supuesto no solamente es el fenotipo, nuestro comportamiento social, todo lo que tiene que ver con los procesos, digamos, de aprendizaje, etcétera, tienen que provenir de algo más que los genes. No lo puede, digamos, definir todo el genoma, sino 98.8 deberíamos estar muy cercanos. Otra estadística más, si yo aquí en lugar de ponerles el chimpancé les pusiera un hongo, el hongo que produce, por ejemplo, el pan, la levadura, 70 a 75% idéntico al ser humano. Ahí ustedes me dicen si nos parecemos o no. Simplemente esto es para demostrarles que el genoma no es la causa de los fenotipos, al contrario, y esto ya se venía hablando, pero en el caso de la ingeniería genética, el dogma del gen proteína se mantuvo. Y la razón es porque cuando uno evidencia este tipo de cuestiones, se da cuenta que si uno hace una modificación genética, no puede con anterioridad identificar todas las consecuencias posibles. Porque si solamente un gen provoca una proteína, entonces añado un gen y solamente voy a tener una proteína. Pero cuando empezamos a pensar en esto como un ecosistema, nos damos cuenta de que una modificación puede provocar múltiples efectos. Una deleción puede provocar múltiples efectos que son en red y que se pueden ir potenciando. Aquí es donde empieza la complejidad y es por eso que el dogma se tuvo que mantener durante muchos años, aunque ahora es evidente que ya no puede seguir. De hecho, se habla efectivamente que si hablamos de ecosistemas y de contextos, el contexto es lo que importa. Más allá del contenido genético, es dónde se aloja. Dentro del mismo núcleo de la célula, dependiendo del lugar donde este nuevo tipo de ADN se va a alojar dentro del cromosoma, va a tener consecuencias distintas. Ahora, si dentro de la célula del mismo organismo tiene consecuencias distintas, imagínense lo que sería pasar de una medusa a un pez. El contexto cambia radicalmente. Y eso es lo que intenta estudiar, digamos, todas estas cuestiones que hablan del medio ambiente del gen, en donde efectivamente no solamente son los ladrillos de construcción los que importan, pero lo que importa es el ambiente en donde se construye. ¿Ah? Entonces, como dándoles un ejemplo aquí con la Torre de Pisa, no es lo mismo tener la misma Torre de Pisa sobre roca, sobre arena, sobre agua, aunque sea construida con las mismas piezas. Esa misma equivalencia se está hablando de la genética. Es decir, uno puede tener el mismo transgen, pero si lo coloca en el pez y se aloja dentro de esa parte del cromosoma o en otra parte, van a tener que ser distintos. El contexto es distinto, hay interacciones distintas relacionadas allá adentro, y lo que se habla es de una red que interactúa de manera interconectada. Vean este diagrama tan, digamos, difícil de interpretar. Lo único, y aquí por ejemplo en el centro no podemos ver ni siquiera las pelotitas. Lo que representa esto fue una publicación que se hizo haciendo el ejemplo de una deleción de gen en levadura. Le quitaron un gen a una levadura y cada uno de estos puntos son distintas proteínas y genes de la levadura que se vieron modificados por esa deleción. Todo está conectado. Quitar, añadir algo, no va a tener una consecuencia solamente directa, puede ser indirecta y puede ser altamente compleja. Esto fue demostrado
en la levadura y lo estamos viendo directamente también en los seres humanos. Todas nuestras células y digamos, adentro de nuestras células, todos nuestros elementos, genes, proteínas, etcétera, tienen una relación directa, así como lo podemos ver con los ecosistemas a nivel macro. Si ustedes analizan la ecología, por ejemplo, de un bosque, imagínense que esto también es un bosque. ¿Ok? Esto es algo que se ha estado descubriendo de mayor manera y que ha provocado que ahora los utensilios, digamos, de análisis son utensilios que se llaman de perfiles. Es decir, ya no se analiza si tal proteína provoca tal cuestión, se analiza si la modificación de esa proteína, en cuántas otras proteínas tuvo una interacción, modificación, provocó un cambio, no provocó un cambio. Se intenta ver ahora a nivel macro y ya se tienen ese tipo de herramientas, aunque lamentablemente para la evaluación de riesgos no son tan utilizadas. Ahora, antes de pasar a un ejercicio práctico, donde en el ejercicio práctico la intención es que ustedes jueguen un poco el rol de un analista de riesgos, enfocándose actualmente en la parte de la caracterización molecular, y vamos a retomar algunas de las definiciones que vimos anteriormente para que queden más claras. Aún así abro un poco a algunas sesiones de preguntas o consultas, sabiendo que lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Pero hay algún comentario para aclarar, que tenga que aclarar? Aquí ya no sé si ya los perdí completamente o quedó claro. Tal vez una mezcla de las dos. ¿Sí? Clarísimo. Clarísimo. Sabemos que hay una resistencia a antibióticos, en el caso de pollos, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo actuaría la ingeniería genética para revertir este tema? ¿Para revertir la resistencia de antibióticos? A ver. Simplemente, la cuestión de la resistencia a antibióticos, ¿por qué lo denombré? Porque desde hace por lo menos unos casi 30 años ya, sabemos que no solamente los genes se transmiten de manera vertical. O sea, eso es lo que mayormente conocemos, ¿no? Nuestros hijos tienen, digamos, parte de la genética de su padre y de su madre, y parte de lo de los abuelos, etc. Esa distribución vertical. Y lo conocemos con las plantas, etc. Pero desde hace 30 años se ha descubierto que también hay transferencias que son horizontales. Y sobre todo en el mundo bacteriano, por ejemplo, la mayor parte de los contenidos genéticos se transfieren entre bacterias, no entre hijos y padres. Hay sistemas para enviar ADN o recuperar ADN de otra bacteria, digamos como de un vecino, y hay sistemas para juntarse y robarle ADN, como lo hacen los virus, etc. Ahora, cuando nosotros hablamos de la resistencia a antibióticos, quiere decir que las bacterias son capaces de recuperar y de introducir ADN que no venga directamente de su pariente, digamos. Y además, desde hace 30 años ya se sabe que esto no solamente es entre bacterias. Este cambio, digamos, de ADN a nivel horizontal surge entre plantas y bacterias, entre humanos y bacterias, entre animales y bacterias, entre plantas y humanos. Hay una gran, digamos, ya surge mucha evidencia de este tipo de transferencia que se llama transferencia de genes horizontal. Entonces, cuando hablábamos de la parte de la resistencia a antibióticos, es que efectivamente lo que tenemos actualmente, este resurgimiento de la resistencia a antibióticos por parte de los microbios, seguramente es porque se estuvieron compartiendo ADN entre las distintas cepas de microbios, mucho más rápidamente que si hubieran surgido por mutación natural. Y es porque siempre están buscando maneras de sobrevivir. Entonces, maneras de revertir genéticamente son complicadas, porque básicamente las bacterias, así como los virus, reaccionan ante la presión de su ecosistema. El problema que tenemos con la resistencia a antibióticos tiene que ver con el uso que nosotros le hemos dado. Nosotros le hemos puesto la suficiente presión a los microbios para que generen resistencia. Lo que estamos viendo ahora con las plantas, con el glifosato, etc. Es una cuestión de manejo, es una cuestión de gestión. Si no se hubieran masificado los antibióticos, porque ahora cada vez que alguien tiene un poco de fiebre se toma antibióticos, aunque no sepas, o sea, si es una infección viral ya de por sí no servía para nada,
y además ya se volvió tan, digamos, ubicuo y de manera usada masivamente, que lo que estamos construyendo es todavía más resistencia y perdiendo algunas de esas capacidades como de uso como antibiótico. Entonces lo que está surgiendo es que hay gente que está produciendo nuevos antibióticos, buscando, digamos, haciendo prospección, buscando estos recursos genéticos, a ver, en todos estos microorganismos que todavía no hemos descubierto dónde hay más recursos que luchen contra otro tipo de microbios, pero vamos a estar siguiendo en la misma, digamos, rueda, si no cambiamos también nuestros métodos de gestión y de manejo. Entonces yo creo que ahí, más que una solución que venga técnica o del tecnicismo, va a tener que venir de nuestro propio uso de esos recursos. Eso es lo que pienso. Y hablé un poco de más sobre antibióticos porque creo que es una de las lecciones que estamos aprendiendo también para el uso, por ejemplo, masivo no solo del glifosato, pero también de la proteína CRY, la que mata a los insectos. Por algo los insectos también se están haciendo resistentes y es un problema de manejo y de uso. Adelante. Sobre lo que está hablando de la transferencia horizontal, ¿eso quiere decir que las bacterias hacen una transferencia selectiva o al azar? Bueno, es un poco las dos. Ahora, la transferencia muchas veces es azarosa y se hace una selección después sobre lo que es útil y lo que no es útil. Entonces básicamente es como un sistema en donde, y aquí todavía no se está entendiendo completamente, pero algunas de las hipótesis es que se juega un poco al mosaico. Entonces empiezo a tomar un poco de este lado y de repente construyo algo que me funciona y eso ya se estabiliza. Y si no me funciona lo vuelvo a desechar. Entonces es una cuestión de mucho de prueba y error. Pero es tan rápido, porque las bacterias tienen, digamos, un nivel exponencial de vida en un corto plazo, que logran realmente, si algo funciona, resistirlo y permanece. Es por eso que, digamos, la resistencia, si ustedes se dan cuenta, en 20 años, 50% de las bacterias son resistentes a algunos de los antibióticos mayormente utilizados. Eso sería imposible en un proceso de selección natural. Tuvo que haber sido por un concepto muy azaroso, en donde estuvieron intercambiando, y de repente seleccionó lo que le servía. Y no solamente esperar ya encontré el gen, ya me lo traigo todo. No funcionó así. Empezó a sacar distintas secuencias de un lado hasta que formó un mosaico. Esa es, digamos, una de las hipótesis que mejor ejemplifican que se haya hecho tan rápido. Porque hay un problema de rapidez. No se puede explicar por un método normal que las bacterias tan rápido hayan generado resistencia. Si no fue porque tienen un sistema de prueba y error muy, muy fácil. Entonces un poco de aleatoriedad, o sea, de azar, y después hacen una selección. Con respecto al tema de los multidrogos resistentes, el tema de los PVC, ¿no? Que hay ciertos medicamentos que a una persona le hacen ese efecto, pero después a otras personas o en otro grado, ¿no? Que vuelve a atacar en un segundo plano, ya no le hacen ese efecto, entonces ya dicen multidrogo resistente. ¿A qué se debe eso? También por la resistencia que ya se incluye en la medicina, o sea, darle de lo mismo y que el gobierno es exactamente lo mismo, y también el hecho de que somos el receptáculo de microorganismos, pero es el mismo proceso al final. Uno se convierte, ya perdió la efectividad esta nueva cuestión porque ya no funciona como funcionaba, porque hubo cambio, pero el cambio no fue forzosamente, a veces son mutaciones, ¿no? Las cosas mutan y cambian, y a veces es una selección que va provocando ese cambio todavía mucho más acelerado. ¿Y el rol de los probióticos? Bueno, ahí yo creo que ahí ustedes son más expertos en probióticos. Yo la verdad no conozco de probióticos. Yo creo que aquí hay gente más enfocada en nutrición. Podría ser, la verdad desconozco, así que prefiero ni meterme ahí. No vaya a ser que la vaya que caiga demasiado bajo. Ahora, una de las cuestiones importantes, ya que estamos hablando de transferencia horizontal, ustedes se podrían decir, bueno, si en la naturaleza ocurre la transferencia horizontal, hacer un transgénico, entonces lo mismo que ya ocurre en la naturaleza, ¿no? Porque si estamos diciendo que las bacterias pueden transferir ADN a las plantas, entonces ¿cuál es la diferencia con el transgénico? ¿Ustedes qué responderían a algo así? Ok, puede tener algo que ver con la cuestión del tiempo, pero entonces en ese caso te diría, no, pero mejor, lo podemos hacer más rápido. O sea, que los virus y bacterias se evolucionan rápido.
Claro. Pero a ver, ¿cuál sería una de las diferencias? Primero, no puede ser controlado, pero la otra es que la combinación de elementos es una decisión, es como una curaduría, es como un editor. Uno es el editor, o sea, el científico es el editor. El científico es el que decide qué elemento pone detrás de qué, y eso debería de tener una función. No está trabajando con un sistema más de ecosistema de selectividad, que es un poco lo que hablábamos, o sea, hace la transferencia azarosa hasta que algo le funciona. Aquí, en estricto rigor, uno hace la edición y eso debería de estar funcional. Una retroalimentación. ¿Cómo? Una retroalimentación del cambio cada día. Claro, pero en este caso hay una decisión, digamos, impuesta, ¿no? No es algo que surgió por el intercambio directo que probablemente hubiera llegado a tener también las resistencias sin introducírsela. Pero en el otro lado uno se lo introduce y también, por eso que la definición de los transgénicos no tiene que ver con solamente el movimiento de genes, tiene que ver con el uso de las herramientas. Porque si lo que yo les mostré anteriormente, la mayor parte de los riesgos relacionados tiene que ver con el uso de la herramienta, ni siquiera tiene que ver con el hecho de que ahora haya un pez con ADN que originalmente estaba en una medusa. Ese no es el mayor de los riesgos potenciales. El riesgo más potencial es el hecho de haber usado herramientas que provocan algún cambio más allá de lo que se estaba esperando. Y esas herramientas son humanas y son ingeniería, son herramientas de ingeniería genética. Entonces, por eso que se diferencia, por eso es importante poder diferenciar esto, porque muchas veces los argumentos van en el sentido de que, pero modificación genética la hemos tenido siempre, ¿no? Y es cierto, la modificación genética desde el punto de vista de intercambio de genes lo ha habido. Por eso la papa que vemos hoy es muy distinta a la papa que teníamos 5000 años antes de Cristo. O el maíz. No sé si algunos de ustedes conocen la planta del teosinte, que es el origen del maíz, pero no tiene nada que ver, digamos, tenía como tres granitos chiquititos, no tiene nada que ver con las espigas que tenemos actualmente. Esto ha sido, por supuesto, una modificación propulsada por el hombre, pero no ha utilizado esas herramientas, por lo cual no es lo mismo. Y una cuestión, no es lo mismo, no quiere decir más riesgoso o menos riesgoso, simplemente no es lo mismo. Y eso es súper importante porque muchas veces se quita mucho del debate científico el hecho de hablar de transgénicos diciendo que esto ya existe y que existe en la naturaleza. Existe en la naturaleza es como decir que consumimos la proteína del CRAI porque está en el suelo. Ese tipo de comparaciones son las que a veces tenemos que ser un poco más críticos porque efectivamente no es lo mismo. El cambio genético es irreversible. O sea, si supongamos no lo toca, vamos a decir que suspenden el uso de... siguen trabajando con la misma soya genéticamente modificada, no tocan más. Y acá 50 años esto revierte a lo natural, ¿no? Muy difícil. La soya genéticamente modificada, se pueden hacer modificaciones para extraerle el gen. Por eso actualmente las técnicas que utilizamos provocaría hacer otro organismo genéticamente modificado. De hecho, déjenme darle un ejemplo de una historia. Como lo hablamos anteriormente, ponerle genes de antibióticos es ya una complicación. Digamos, ya muchos países quieren ir a Europa a proponer, las compañías ya no quieren que esté eso. Pero igual lo siguen necesitando en su proceso. Entonces descubrieron una manera en su proceso de añadirle una manera de quitarle el gen de antibiótico. ¿Ok? Entonces dentro de su proceso lo complejizaron un poquito más, pero llegaron una vez que ya seleccionaron, lograron extraerlo. El problema es que al añadir esa herramienta ahí, se empezó a complejizar el sistema regulatorio porque ya no había manera de comparar el transgénico con una variedad no transgénica. Porque el padre del transgénico que estábamos evaluando también era transgénico. Entonces ya se empezó a complejizar simplemente por intentar utilizar una herramienta para extraer un gen, porque actualmente las herramientas para extraer gen es la utilización también de elementos transgénicos. Entonces, esa cuestión ha sido complicada. Yo creo que la respuesta que han tenido esto es algunas organizaciones que lo que están haciendo son bancos de semillas. Y hacen una protección, y hacen porque básicamente las semillas que existen ya es muy difícil, digamos, quitarles esa modificación. Entonces los bancos de semilla siguen siendo importantes para mantener, digamos, una diversidad y para siempre mantener un pool genético que no se monopolice, porque hay muchos problemas con la monopolización más allá de los transgénicos.
pero es muy difícil. Y cuando a veces han intentado incluir herramientas de biología molecular, a veces se hace más grande el problema. ¿Alguna otra consulta? Veamos un poco el ejercicio que les tengo preparado. Esto es un ejercicio que planteamos por primera vez en el curso internacional de bioseguridad. Y básicamente la intención de este ejercicio es que ustedes se sientan un poco como un biólogo molecular. ¿Alcanzan a leer más o menos o no? Sí. Todo este material que tienen acá, ustedes va a ver, digamos, un repositorio electrónico para que puedan hacer copias. Ahí veremos con el capítulo cómo se los otorga. El tema son cuatro páginas, no voy a ir mucho en detalle, pero ahí básicamente especifica por qué es importante, digamos, caracterizar el inserto de ADN dentro de un evento, pero esto ya lo estuvimos viendo. Lo que quiero que veamos es que en este ejercicio les propongo una ilustración de un transgen. Es decir, vamos a ver cómo se ve cuando ustedes reciben una solicitud de una compañía que quiere, digamos, ingresar un elemento genéticamente modificado en sus países. En este vamos a usar un ejemplo ficticio, que es el gen STB. No existe este gen, es un gen ficticio. Y este gen, digamos, es el gen de interés para construir este transgen, y la intención es que va a ser insertado dentro del genoma del maíz. Y actualmente este gen se encuentra dentro de lo que llamamos un plásmido, un vector, y ahí está el nombre, PBQU156. Siempre son nombres raros, difíciles de pronunciar, etcétera. Eso hay que tenerlo ya en consideración. Pero básicamente esto es donde está situado antes de la inserción. El plásmido es representado por un círculo, entonces van a ver una imagen que ya les va a hacer referencia a lo que vimos anteriormente, esta representación de ADN de forma circular, y va a tener las indicaciones de los elementos genéticos existentes y los lugares donde ciertas enzimas de restricción, que ahora ya saben lo que son las enzimas de restricción, estas enzimas que logran cortar el ADN en ciertos lugares, donde pueden cortar. Y muchas veces este tipo de ilustración se llama carta de restricción, básicamente porque muestran los lugares de corte donde pueden cortar. Así que veamos de una vez esa figura y después vamos a intentar responder algunas preguntas. A ver, esta es una carta plasmídica. Así es como se ha representado. A ver si lo podemos ver un poquito mejor. ¿Se ve un poco mejor o no? Más o menos. Bueno, aquí van a tener que imaginarse, esto es un círculo. No sé por qué no se ve también el proyector, pero es un círculo y tenemos distintas líneas acá con algunos nombres un poco raros. BAM-H1, ECO-R1, ECO-R1, BAM-H1, BAM-H1. ¿Qué son esas cosas? Ya simplemente por los nombres así medio raros. No, a ver, vamos a ver. Los nombres son de enzimas, pero la flechita, digamos, es los lugares donde cortarían. O sea, aquí, como vemos solamente una línea, no estamos viendo, digamos, todo el código de A, T, C, Gs, etcétera. Pero aquí simplemente nos describe que aquí BAM-H1 aquí va a cortar, ¿ok? Porque aquí está la secuencia de ADN que BAM-H1 reconoce. Y BAM-H1 en digamos, secuencia de ADN va a cortar acá, también puede cortar acá y puede cortar acá. ECO-R1 va a cortar acá y va a cortar acá. Es decir, nos describe en qué lugares estas enzimas pueden cortar. Por eso se denomina esto un mapa. Porque si ustedes ejemplifican esto, por ejemplo, con un mapa común y corriente, es básicamente, aquí les dice dónde está el kilómetro 23 y la desviación al kilómetro tal. Es una representación nada más. Lo que tienen que ustedes considerar es que este círculo es ADN y distintas, digamos, secuencias de A, T, C y Gs. Viendo esto, primero hay estos elementos que son nombres y después vamos a ver que hay números y después les voy a preguntar a ver si saben de qué son esos números. Lo importante es que aquí vemos el nombre del plásmido, es decir, de todo este vector, del transgen circular. Se llama PBKU156 y abajo vemos un número 5608 y hay un número que dice ahí
P. No se alcanza a leer muy bien, pero es una B y una P. BP es la unidad para medir el tamaño del ADN. Se llama pares de base. Es decir, una que se complementa, digamos, A, T, C, G, es con 1, 2, 3, 4, 5, se van contando así. En lugar de utilizar centímetros, digamos, gramos, etcétera, se utiliza la unidad de par de BP como par de base. Y entonces esto quiere decir que este elemento genético completo, este transgen, mide 5608 pares de base. ¿Ok? Ese es el tamaño de este círculo. Entonces ya de primera indicación, nuestro transgen mide esto, 5608 y de esta unidad. Digamos que son como, no son centímetros, pero piénsenlo en esa manera. ¿Ok? Entonces, como esta es una representación, tenemos distintos elementos genéticos que son mostrados acá. Por ejemplo, STB. Yo les hablé antes de STB. ¿Qué es STB? Es el gen de interés, algo ficticio que me inventé para este ejercicio. Es ese, el gen de la fluorescencia, el gen de la toxicidad, el que ustedes quieran. Pero lo importante de acá es que aquí está descrito. Es esta flecha. De hecho, hasta tiene un sentido. Es esta flecha de acá. Este es el gen STB. Y tiene un número acá, 3622 a 4815. ¿Qué quiere decir eso? Esto es dónde empieza y dónde termina. Recuerden que el total es 5608. Pero a ver, si aquí dice dónde empieza y dónde termina, ¿dónde sería el cero en esto? ¿De dónde tomamos la referencia? ¿Dónde es el kilómetro cero de este mapa? A ver. De hecho, aquí si le ven, BAM-H1 tiene un 0. Es porque aquí, en este punto, se definió que aquí empezaría a ser 0. Así que la base que le sigue acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la última sería 5607, digamos. Así, para tener la 0. ¿Ok? Entonces una a la izquierda es 5607 y una a la derecha sería 1. Pero dense cuenta que esta representación es algo impuesto. Biológicamente no tiene sentido. Simplemente decidimos poner una definición de la referencia, de dónde empieza el kilómetro cero. ¿Ah? Es como definir de dónde empieza el kilómetro de una autopista. Es donde uno decida dónde es el cero, básicamente. Entonces aquí la medición es que aquí se definió a ser 0 y aquí empieza a ser así. Así que el punto donde inicia el STB, ¿qué localización es este? Este punto. 3622. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es este punto donde termina? Miren, ya todos están haciendo biología molecular acá. Aunque no se den cuenta, están caracterizando una sección de ADN. Aquí me vienen de dar ustedes la localización del gen STB. Ahora, hay otro gen acá, que es un gen de referencia. Este es un gen de resistencia a antibiótico. Va del 5533 al 1676. ¿Dónde está el 1676? En la punta de la flecha. Y el 2533 acá. Entonces va en este orden la numeración. ¿Ok? Y entonces cada vez que tenemos un sitio de restricción, de hecho tengo al lado el número de dónde está situado. En el 1284 BAM-H1 también corta. O sea, corta en el 0 y en el 1284. EcoR1 en el 1424. BAM-H1 acá. Y creo que me falta un EcoR1 que tengo por acá abajo. Pero básicamente vean la interpretación. Tenemos número de elementos, pero son básicamente localización de dónde están situados. Y generamos una referencia del 0 hasta el 5607, haciendo un total de 5608 pares de base que tiene todo este elemento, y sabemos identificar en qué lado están y en qué lado lo cortarían. ¿Ok? ¿Estamos más o menos claros? Hagamos un pequeño ejercicio con este gráfico. A ver, bueno, primera pregunta es fácil. ¿Cuál es la talla de este plásmido? Perfecto. 5608 pares de base es la talla de este plásmido. Ahora, un poco más complicado. ¿Qué sucede si a este plásmido lo pongo en contacto
con la enzima de restricción EcoR1. ¿Qué va a suceder primero? ¿Va a cortar? ¿Cuántas veces va a cortar? ¿En dónde va a cortar? ¿Va a cortar acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y acá? ¿Sí? Entonces, si yo corto con EcoR1, ¿cuántos fragmentos me van a quedar? Un círculo, lo corto en dos partes, ¿cuántos fragmentos me quedan? ¿3? A ver, ¿3 seguro? A ver, corto acá y corto acá, me queda este de acá y este de acá. 2. Si solo corto con EcoR1, ¿están de acuerdo? Ahora quiero que me digan de qué tamaño van a ser esos fragmentos. 1424 y 2956. A ver, una pequeña resta ahí. Los matemáticos más rápidos que nos digan. Como 1000. Vamos a dejar un poquito más preciso. A ver, ¿quién tiene una calculadora por ahí? 2656 y 1424. Entonces, 2956 menos 1424. Tenemos 2, 3, 5 y 1. Primer fragmento. ¿Estamos todos de acuerdo? 1532 pares de base. Segundo fragmento. La resta de 5608. La diferencia con... Ok, 5608 menos 1532. Tenemos 6, 7, 0 y 4. 4076. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, empiezan a hacer los primeros ejercicios. Esto está perfecto. Ahora, ¿qué sucede si corto con BAM H1? Recuerden que acá arriba hay otro BAM H1 que no está saliendo acá. En 0 hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Cuántos hay entonces? 3. ¿Cuántos fragmentos genera si yo a este plásmido lo pongo en contacto con la enzima BAM H1? ¿Cuántos fragmentos generaría? 3. Y a ver, díganme por lo menos una de las tallas, la más fácil. 1284, porque iría del 0 a 1284. Luego habría que hacer la resta de esto y tendríamos a la otra. A ver quién se anima por ahí. 3802 menos 1284. A ver. ¿Ven? ¿Quién se iba a imaginar que para hacer análisis de riesgo tendríamos que hacer un poquito de matemáticas? Pero básicamente son cosas que se pueden hacer. Y ustedes ya están interpretando un mapa de plásmido, un transgen. Porque básicamente es importante entender estas, digamos, estas localizaciones. A ver, entonces, ¿alguien me puede decir o no? A ver. 2518. Dijimos que el primer elemento era 1284. ¿Y cuál sería el tercer elemento? El tercer fragmento de BAM H1, que sería 5608 menos 3802. ¿Alguien? 1806. La manera de verificar sería sumar todos estos tres y nos tendrían que dar 5608. ¿Sí? O sea, aquí tenemos que con EcoR1 nos darían 2, con BAM H1 nos darían 3. ¿Y qué sucede si hago una digestión o, digamos, pongo en contacto este plásmido con BAM H1 y también con EcoR1? ¿Cuántos fragmentos me generaría? ¿3 solamente? A ver, hagamos el cuento. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Porque aquí hay otro EcoR1. 5 fragmentos. Entonces tendríamos 5. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Y ahora la última pregunta.
¿cuál es el tamaño del gen STB? ¿Cuánto mide este gen STB? A ver, un número. 1193. ¿Estamos seguros? No. Ok. Ahora, básicamente no me voy a tardar mucho en esto, pero lo importante es que haciendo estos pequeños avances, digamos, uno, de no conocer nada a ni siquiera saber qué significa esta cuestión, estamos ya intentando saber ciertas cuestiones importantes, como primero, ¿cuál es el transgen? O sea, el transgen contiene todo esto. Aquí hice solamente el ejemplo con 2 elementos genéticos, pero podría haber añadido el promotor, el terminador, intrones, etc. Pero básicamente podríamos seguir haciendo el ejercicio y saber cuánto, al menos en tamaño, que es una unidad, cuánto miden cada una de estas cuestiones. Esto es en la teoría, en el transgen todavía, antes de que sea insertado. Yo podría decirles, por ejemplo, que la inserción de este gen de interés se hizo al cortar EcoR1 y solamente esta sección de acá fue la que se insertó. Entonces ya sé que solamente tengo que analizar esta parte de aquí que se inserta en el nuevo genoma. Pero básicamente aquí tenemos parte de lo que sirve como herramientas de la ingeniería genética. Es decir, la primera, recuerden que era el corte. Ya sé dónde va a cortar. Ya sé qué herramientas de corte se van a utilizar. Se van a utilizar alguna de estas 2 enzimas. Y dependiendo qué enzima se genere, voy a tener distintos tipos de fragmentos. ¿Lo vemos? Parte de la caracterización, y después ustedes tendrán, digamos, el ejercicio para que sigan jugando, no lo vamos a hacer, digamos, acá, pero es después que puedan, determinar, vamos a ver, por aquí hay un ejemplo. Esto ya es, por ejemplo, una representación de este transgen, pero introducido dentro del genoma del maíz. El punteado quiere decir que es parte del gen del maíz y, digamos, esta línea quiere decir que es el transgen insertado en el maíz. Esto es una representación y aquí lo que vemos son distintas tallas, otra vez, esto ya no es sorprendente para ustedes, de los fragmentos que tendría que generar estos cortes, ¿ok? Entre E y B habría 846, aquí habría 1806, etcétera, ¿ok? Simplemente vean ya la relación con cantidades y en una representación lineal. Ahora, cuando uno quiere analizar cómo se generó esta caracterización molecular, no solamente esta es la teoría, teóricamente esto es lo que debería de ocurrir. Ahora, en la realidad, para hacerlo, hay distintas maneras de generar este tipo de acercamiento. El primero, y es una de las técnicas muy utilizadas que está descrita en este experimento, se denomina el Southern blot. Y solamente voy a mostrarles el procedimiento y ahí vamos a frenar. ¿Parece? Vean, por ejemplo, esto. Todo elemento vivo está formado de ADN. El primer proceso es que, por ejemplo, en el caso del maíz, si se hubiera hecho la transformación, o de las bacterias, si se quiere ver antes, se hace una extracción de ADN, es decir, se extrae de dentro del organismo. Y aquí, en este, digamos, tubito, tenemos el genoma completo, ¿ah?, del organismo que estamos estudiando. Si le añadimos enzimas de restricción, ¿qué sucede? Empieza a cortarlo en distintas maneras. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que todo el genoma va a estar, se llama digerido, va a estar en distintos fragmentos, cortado en distintos fragmentos. Y como ustedes saben, los fragmentos van a tener distintos tamaños, porque dependen de dónde fue la localización. Nosotros lo vimos en un plásmido, había 2 o 3 cortes, pero si ustedes se imaginan esto en un genoma completo de un maíz, son miles de cortes, ¿ok? Porque hay mucho material genético. Y lo que se hace, y esto es la técnica común que se hace, es que se usa una matriz para separar los distintos fragmentos de ADN dependiendo de su tamaño. Esta matriz, en estricto rigor, es un gel, y un gel lo que tiene son estas propiedades de que, como es permeable, pero dependiendo del tamaño del gel,
los elementos más pequeños van a poder avanzar más rápido y los elementos más gordos se van a quedar atrapados en las primeras instancias. Es una manera de seleccionar y separar los distintos fragmentos de ADN dependiendo de su tamaño. Los más gordos se van a quedar arriba y los más delgaditos y más pequeñitos van a avanzar más abajo, ¿ok? En este caso se utiliza la propiedad del ADN que tiene una carga digamos negativa, y entonces aquí hacemos un poco de carga positiva, y entonces intentan migrar porque los está trayendo digamos la carga, pero los más chiquitos logran avanzar más lejos, ¿ok? Es una manera de separar. Ahora, ¿de qué nos sirve separar? Básicamente nos sirve separar para poder en algún momento, si queremos identificar si efectivamente el fragmento que estamos buscando está adentro y está del tamaño que queríamos, aquí podemos hacer lo que denominamos una técnica de identificación, en donde añadimos lo que se llama una sonda que es básicamente algo que se va a pegar en el elemento que estamos buscando, digamos una sonda del gen STB, que estamos intentando saber si está o no está, y esa sonda tiene la propiedad de ser, por ejemplo, fluorescente, o a veces se utilizan otro tipo de técnicas como la radioactividad, y digamos lo colocamos, lo bañamos alrededor de todos estos fragmentos, pero solo se va a pegar en aquel en donde encuentra complementariedad. Y entonces, si eso sucede, lo podemos observar y veríamos solamente un fragmento. El resto de los fragmentos no se observan porque no identificaron la sonda. Es decir, que es una manera de identificar si el gen de interés o el gen que estamos buscando, el fragmento de ADN que estamos buscando, está representado en alguno de estos fragmentos. Y si lo tenemos acá, podemos simplemente comparar si el tamaño es exactamente el tamaño que estábamos buscando, el tamaño de los nucleótidos. Entonces, les voy a dar un ejemplo aquí. Aquí, por ejemplo, tengo una sonda. Esto aquí representa la sonda que va del 3630 a 4200, una sonda que es idéntica a una parte del gen STB. Imagínense que yo pongo esta sonda con este fragmento primero de acá. ¿Me va a marcar algo o no? No, porque aquí no hay, digamos, ninguna sección del gen STB. Aquí, tampoco. Acá, tampoco. Aquí, tampoco, porque el corte BAM-H1 está en el... No, de hecho sí, perdón, aquí, el 3802, aquí ya hay una parte de la sonda que lo verificaría. Y este fragmento también. Entonces, si yo hiciera un corte con BAM-H1 y EcoR1, tendría 5 fragmentos, ustedes lo dijeron bien. Y si le pongo la sonda, 2 de esos fragmentos se verían, digamos, se iluminarían, porque la sonda identificaría estos 2 fragmentos. ¿Ok? Si no verificara eso, si solamente uno se iluminaría, quiere decir que algo sucedió, que tal vez este gen no fue transferido de buena manera. Si tuviera más de 2, quiere decir que tengo tal vez múltiples copias, porque algo que no era lo teórico está sucediendo. Entonces es una manera de verificar. Una de las maneras que se utiliza mayoritariamente es verificar solamente si los distintos fragmentos que uno conoce los ve representado posteriormente. Entonces, no los voy a confundir todavía más, porque sé que es un tema más complicado, pero en el ejercicio que ustedes van a tener está el desglose completo de la información. Lo importante es que algo como la visualización de un transgen y de esta visualización circular o lineal no sea tan desconocida ya para ustedes, y que entiendan que estos puntos son puntos de referencia que la gente genera o que los científicos generan simplemente para ponerle referencia a las cosas, y que los cortes no solamente sirven de corte, pero también sirven de métodos de verificación, que es un poco lo que queríamos mostrar. ¿Estamos bien? Ya, me disculpo, yo sé que esto es un poco ya más complicado de digerir, así como las enzimas, pero para eso también decidí dejarles disponible todo el ejercicio, que son 4 páginas, que es guiado, pero por lo menos así pueden hacerlo completo y no tan rápido como lo estuvimos haciendo. Okay, gracias.